Hola amigos, mi nombre es Valeria y vengo a contarles una nueva historia. Antes de empezar, quiero recordarles que estos videos tienen el objetivo de entretener. También quiero recordarles que se suscriban a mi canal, que me dejen un like y que no se olviden de compartir mis videos. Esa sería la mejor forma de ayudarme para que yo pueda seguir creando este tipo de contenido y esta familia siga creciendo. Ahora sí, empecemos. Israel Keyes nació en Kobe, Utah, el 7 de enero de 1978, en el seno de una gran familia mormona, una familia extremadamente religiosa, estricta y poco cariñosa. Fue el segundo de 10 hijos. Sus padres, Heidi y John Keyes, eran una pareja que no creía en el gobierno, las escuelas públicas o la medicina moderna. Israel era tan solo un niño de 3 años cuando su familia se fue de Utah a vivir en Washington. Vivieron en una casita aislada en el bosque, donde él creció sin calefacción, electricidad o agua, y tampoco podía ir a la escuela. Tuvo su educación en casa. Mientras estaban en Washington, los padres de Israel dejaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se conocen como mormones, y se convirtieron en cristianos fundamentalistas y se unieron a una iglesia supremacista blanca descrita como Amish. A finales de la década de 1990, la familia se mudó a Maupin, Oregon. Luego se mudaron por todo el país, instalándose finalmente cerca de una comunidad Amish en Maine. Siendo tan solo un niño de 14 años, Israel interrumpió en las casas de los vecinos para robar armas, ya que le encantaba cazar. Perseguía cualquier cosa que tuviera latidos de corazón y torturaba animales, comportamiento que se ha relacionado con la psicopatía. En una entrevista, él mismo dijo que él sabía que a él le gustaba hacer cosas que a otros niños no le gustaban o que otros niños no hacían. En su adolescencia, les dice a sus padres que ya no compartía su fe cristiana, que desde ese momento él va a estudiar el satanismo. Su padre lo aborreció. Desde ese momento él cortó todo lazo con él, aunque él siempre permaneció en contacto con su madre. Durante alguna declaración, admitió que a sus 17 años cometió su primer abuso sexual con intención de asesinato. Él estuvo cerca de algún campamento en donde estaban algunas familias. Puso su atención en una familia en específico. Había un adolescente que estaba rebelde con sus padres. En un momento ella se separó de ellos y entró a caminar en el bosque. Él estaba por horas escondido en ese mismo bosque, mirándolos y buscando la oportunidad para atacarla. Finalmente llegó el momento. Tomó por sorpresa a la muchacha, la llevó a un lugar más alejado y abusó de ella. Él dice que ella sabía que él la iba a matar, pero que ella actuó inteligentemente y empezó a trabajarlo psicológicamente, diciéndole que él era muy guapo y que lucía inteligente y que en otras circunstancias ella hubiera salido con él y hasta se hubiera enamorado de él. Entonces él la dejó ir, pero después él se arrepintió, se reprochó eso durante más de 2 años. Él sabía que tenía que matarla, pero no lo hizo. Entonces se prometió que jamás volvería a dejar viva a ninguna de sus víctimas, sin importar quién fuera. Más adelante, en julio de 1998, se unió al ejército de los Estados Unidos. Le fue bien como soldado, pasando tiempo en Egipto, en Fort Hood, en Texas y Fort Lewis, en Washington. Antiguos amigos del ejército contaron de su comportamiento tranquilo y su hábito de mantenerse reservado. También comentaron que los fines de semana bebía mucho, consumiendo botellas enteras de su bebida favorita, el Bourbon Wild Turkey, por lo que recibió un DUI mientras estaba en el ejército, pero por lo demás no había tenido ningún otro problema con la ley. Para cuando se retira del ejército, ya tenía una relación con una joven que conoció en Fort Lewis. Vivía con ella y tuvo una bebé. Su relación amorosa duró alrededor de 6 años, pero se separó de ella porque dijo que ella estaba usando drogas y abusando del alcohol. En 2007, Keyes inició un negocio de construcción en Alaska, en donde estaba viviendo con su hija y su nueva novia. Su negocio se llamaba Keyes Construction, trabajando como personal de mantenimiento, contratista y trabajador de la construcción. Y gracias a esto, empieza a viajar por todo el país. En realidad su empresa se volvió bastante exitosa. Los ex compañeros de trabajo en algunas entrevistas dijeron que Israel era un padre devoto, amoroso, que siempre estaba hablando de su hija y las nuevas cosas que estaba experimentando en su crecimiento. Dijeron también que lo recordaban como un buen hombre y una persona muy trabajadora. Cuando empieza a viajar por trabajo, él piensa que es el momento perfecto para continuar alimentando esa sed por asesinar. Él quería matar personas. Él mismo dice que disfrutaba de hacerlo, y eso lo sabía desde su adolescencia. Estando en casa con su novia e hija,
y con un negocio exitoso, todos lo veían como una persona respetable. No podía hacer lo que realmente le gustaba, pero sus viajes eran perfectos para esto. Su modus operandi era ir plantando kits de asesinato por todos los lugares que viajaba. Los enterraba en lugares que solo él sabía. Estos kits consistían en cubetas de 5 galones, llenas de todo lo que iba a necesitar para su ataque, como cuerdas, cuchillos, linternas, pistolas, tape, etc. Dejaba estos kits ahí enterrados por mucho tiempo, esperando pacientemente volver en algún momento y utilizarlos. Así, cuando cometiera su fechoría, nadie podría rastrearlo. Tomando en cuenta que él siempre aprovechaba sus viajes de trabajo para cometer sus delitos, entonces tomaba medidas extraordinarias para no ser detectado. Sus vuelos siempre iban a aeropuertos que queden a una distancia más o menos lejana a sus obras de mantenimiento. Así, alquilaba un auto con pretexto de dirigirse al lugar de trabajo y de camino de ida o de camino de venida buscaba los kits de asesinato que siempre estaban enterrados en lugares remotos, como en medio de las montañas, desiertos, parques o bosques. Así elegía sus víctimas, que obviamente estaban frecuentando estos lugares, y los atacaba. De igual manera, explicó que si tenía que atacar a alguna víctima en su propia casa, se aseguraba primero de estudiar muy bien la casa. Por ejemplo, siempre se apuntaba a casas que tengan garage, porque era mucho más fácil entrar por ahí, y buscaba los cables de teléfono para cortarlos, porque ellos ayudaban a desactivar las alarmas de seguridad. También se percataba que no tengan niños, porque atacar a niños no era satisfactorio para él. Además, complicaban mucho las cosas, sus palabras explícitas. Y que tampoco tengan animales, ni dentro ni fuera de la casa, porque los animales eran muy ruidosos. En febrero del 2012, Israel decide romper su regla de oro, que era solo cometer sus delitos bien lejos de su casa. Entonces secuestra a Samantha Koenig, de 18 años, una barista que trabajaba en un café en Anchorage, Alaska, la ciudad donde él y su familia residían. Robó su tarjeta de débito, después abusó de ella y finalmente la asesinó. Después de la muerte de Samantha, Israel y su familia se fueron a un crucero que salía desde Nueva Orleans, dejando el cuerpo de Samantha en un cobertizo en su casa. Cuando regresó a casa, el cuerpo estaba congelado por las frías temperaturas que siempre hay en Alaska. Sin embargo, él trató de maquillarla para tomarle una fotografía en la que sostenía el Anchorage Daily News. Samantha era una buena chica, vivía con su padre y su novio. Ella no sabía conducir, así que todos los días su novio la dejaba en el trabajo en las mañanas y la recogía por las tardes para llevarla a casa. Pero la noche de su desaparición, ella no estaba ahí. Su novio llegó por ella, pero ella no estaba esperándolo. De hecho, toda la situación era muy extraña, porque el pequeño coffee shop estaba abierto y era ella la encargada de abrirlo y de cerrarlo todos los días. Era su responsabilidad. Su novio llama a su padre, al padre de Samantha, y él tampoco sabía dónde estaba. Entonces, él se dirige a casa a esperar a que aparezca, cuando de repente le llega un mensaje de texto que decía que se fue de viaje con una amiga, porque necesita tiempo para pensar y para estar sola. Su padre y su novio conocían perfectamente a Samantha. Inmediatamente se dieron cuenta que no era ella quien estaba detrás de esos textos. Entonces se dirigieron inmediatamente a la policía. Pero para este momento Samantha ya estaba muerta. Más o menos 2 o 3 semanas después, Israel envía un nuevo texto al novio de Samantha con una dirección. Él, su padre y la policía se dirigen a ese sitio y encuentran una foto dentro de una funda zip que estaba pegada a una de las señalizaciones del lugar. La foto era Samantha sosteniendo el periódico local, y más adelante, mediante textos, empieza a demandar $30,000 por su rescate. Las indicaciones de Israel eran que depositen el dinero en la cuenta de Samantha. Ellos así lo hacen, pero la policía se pone de acuerdo con el banco para que cada vez que su cuenta sea activada, entonces ellos recibirían una alarma para dirigirse allí y tratar de apresarlo. El problema era que cada vez que ellos recibían esta alarma, se demoraban al menos 3 minutos en llegar, lo que no era suficiente para atraparlo, pero finalmente fue arrestado en Texas y posteriormente fue extraditado a Alaska. De inicio, Israel se negó a cooperar, pero después pidió una taza de café americano, una barra de chocolate con mantequilla de maní y un cigarro a cambio de su confesión. Las primeras víctimas de Israel
estaban en el estado de Washington a fines de la década de 1990. Admitió ante los investigadores que mató a 4 personas en ese estado, afirmaciones que son objeto de una investigación activa por parte del FBI y de la policía de ese estado. Confesó al menos un asesinato en el estado de Nueva York. Las autoridades no han determinado la identidad, edad o género de la víctima, ni cuándo y dónde pudo haber ocurrido el asesinato, pero consideran que la confesión es creíble. También confesó de la muerte de Bill y Lorraine Currier en Vermont. Junto con su confesión, las autoridades dicen que tienen suficiente evidencia para vincular a aquellas con los asesinatos. La pareja de Vermont fue vista por última vez después de dejar el trabajo en junio del 2011. Según los informes de Keyes, él irrumpió en la casa de los Currier la noche del 8 de junio y los ató antes de conducir a una granja abandonada, donde les disparó antes de agredir y estrangular a Lorraine. Sin embargo, no se han encontrado sus cuerpos. Finalmente, a cambio de otro americano, confesó en dónde escondió el cuerpo de Samantha y dijo que está en uno de los lagos más profundos, muy cerca de donde ella vivía, en Anchorage. En toda esta investigación estuvo involucrada la policía y el FBI, y de los dos lados expresaron que nunca habían visto a un asesino tan meticuloso en sus planes para matar. La confesión de Israel duró más de 40 horas y toda la confesión fue considerada real. Admitió que cometió numerosos asesinatos, robos a bancos y otros delitos en todo el país. Admitió también tener planes para más asesinatos. Admitió varios delitos no denunciados y actos de crueldad cometidos antes de comenzar a matar personas. Y en toda su confesión se reía a carcajadas, como si estuviera contando anécdotas a sus nietos. Mientras estaba detenido en la cárcel del complejo correccional de Anchorage, Israel murió por suicidio el 2 de diciembre del 2012, a través de cortes en sus muñecas e intento de estrangulamiento. Una carta con más información de sus crímenes y cráneos dibujados por el asesino en serie con su propia sangre fueron encontrados debajo de su cama, en su celda. El FBI los hizo públicos y se cree que representan 11 personas asesinadas. Y así acaba la historia del día de hoy. Gracias por verla. Espero que me dejen sus comentarios. Ustedes saben que me encanta leerlos y saber lo que piensan. De mi parte, les dejo un abrazo grande y un beso. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.